pasaban 10 minutos. Sí, para cada 10 minutos. Actualidad, ¿qué pasó? Ah, Cuéntanos. bueno, Librarium definitivamente en el centro cierra. Y digamos que en el centro para no complicarnos el asunto de que no, que es que no. Y cierra por varias razones. Y la más importante de todas es que Bucaramanga, a pesar de los eslogan, a pesar de toda la carreta que quiere decir, a pesar de, bueno, a pesar de los pesares, no es una ciudad lectora como nos dicen que es. Mentira. Aquí la gente no lee, trastea libros a veces y la mayoría de las veces los trastean mal. La mayoría de las veces puedes decir sí, terminan en el anaquel. Pues yo conozco, sin mencionar al personaje, conozco un caso de un personaje que tiene una biblioteca con los libros todos sellados. ¿Rayados? Sellados. Ah, sellados. Sí, sí. Pero también conozco, es decir, sí, o sea, hay un señor y hay que hacerle de alguna manera como justicia, que es Orlando, que realmente sí tiene una biblioteca, que ha hecho el esfuerzo que con esa biblioteca se haga una biblioteca para Bucaramanga. Ahora que estamos en la escuela de literatura, el taller literario, prefiero yo llamarlo, eh, nos hemos dado cuenta de lo triste que es la biblioteca Gabriel Turbay. Yo pensaba, junto con Juan Manuel Roca, en algún momento, como homenaje, eh, que esa biblioteca debía llamarse Biblioteca Gordo Valderrama Restrepo, no Jorge Valderrama, sino Gordo Valderrama. Pero lamentablemente no creo que se le pueda hacer eso, ese sería un homenaje a tradición en el estado en que está la biblioteca. ¿Qué pasa con Librarium? Librarium resiste 2 años gracias a los buenos amigos y todo eso, pero llega el momento en que uno dice, no se puede más, o sea, no da más. Pero como somos tercos, como somos contraventeadores y todas esas cosas, y contraventores a ratos también, pues vamos a hacer la primera librería campestre de Colombia. Y la vamos a hacer en la mitad del camino entre el desvío a Charta y Charta. La primera librería campestre. Allá tampoco iremos a vender, pero no tendremos gastos de ninguna especie. Podemos abrir a la hora que nos dé la gana y cerrar a la hora que se nos dé la gana también. Con Vamos a ver si podemos imponer como, sí, podrían llamarse tours, librarium, o sea, ir a gozarse la librería. Allí estarán en conjunto, un poquito separadas, pero más o menos juntas, la librería, o sea, estará Librarium y estará mi biblioteca, que estoy viendo a ver cómo toca analizar bien el cuento en cuanto a la librería. En cuanto a la librería, pues dice que hay cosas para emprendimiento cultural y todas esas vainas, pero no, qué jartera esa vaina, sino... Es decir, o sea, caer en manos de los yuppies de la cultura, sí, no, por favor, no. Pero con la biblioteca personal sí aspiramos a que haya una biblioteca concertada. Tenemos una biblioteca más o menos grande, no sé cuántos volúmenes tengamos, pero tenemos muchas cosas que son valiosas. Y tal vez si tenemos un poquito de suerte, eh, haríamos una especie, una cabañita pequeñita, como para hacer una especie de beca, que haya un escritor que durante un par de meses se pueda ir a vivir allá a escribir aprovechando la biblioteca que tenemos. Vamos a ver si eso se puede hacer. Pero sí, realmente el librario se cierra, se abre más virtualmente. Vamos a buscar que sea un poco más virtual.
Yo sé que van a decir, no, pero es que uno necesita los libros, ¿no? O sea, sí, porque aquí siempre necesitamos las cosas cuando ya no las tenemos. Nos quejamos de los divorcios después de haberlos cometido. Entonces, el cuento es que Librarium continúa, no, es decir, hace un alto en el camino, pero yo pienso que ya este año, en octubre, podemos estar abriendo las puertas de nuevo, ya en la vía charta. Y con productora, ¿no? O sea, ¿Y cómo es la conclusión de estos 2 años acá? Acá es un resumen de esta batalla. O no sé si sea batalla o cómo podría llamar esta. bueno, fueron 2 años bonitos. Eh, hubo cosas interesantes, hubo buenos rones, buenos vinos, buenos amigos. Gracias. Hubo sorpresas, profesores de literatura que no leen literatura o que no tienen o que quieren manuales actualizados. Ojalá un manualito, pues que es que yo doy tal clase y yo quisiera como la clase ahí, ¿no? O sea, profesores que no van a las bibliotecas ni a las librerías, por supuesto. Hubo buena recepción de medios, o sea, sí hubo uno que otro periodista que se encarretó con esto. Siempre había la misma queja, quedaba muy a trasmano, de pronto no quedaba en la calle, pero casi no entendieron que el cuento era que no quedara en la calle, que no quedara, es decir, que fuera un sitio que había que buscar. Entonces, no, a mí me parece que yo, ahí sí como hice, como me dijo alguien cuando le conté que iba a cerrar, yo, sin llantos ni nada, cerramos y pa'lante. Y sí, sin llantos ni nada, cerraremos y para reabrir. Ah, cosas chistosas cuando llegaron los de la Cámara de Comercio a preguntarme que yo qué vendía. Entonces, como los tipos me preguntaron, es decir, vieron los libros y me preguntaron que qué vendía, pues yo les dije que nada, o sea, sí, que pensamientos, o sea, sí, que yo aquí, que esto era mi biblioteca personal. Y el señor me dice, pero usted vende los libros, y yo no, 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 no los vendo, es decir, los intercambio, ¿no? Y como para los tipos el intercambio es como trueque y todo eso, no entendieron. Más de una persona que pasaba aquí, una de las diferentes oficinas, preguntaban, ¿todo eso se lo ha leído? Yo, sí, algunas cositas, o sea, en los últimos tiempos tuvimos un guardián de la librería que es mono. La librería siempre tuvo el espíritu de tomar café, o sea, teníamos pocos clientes, pero muchos amigos. O sea, muchos amigos que no eran los clientes, pero que eran esos amigos que le dan a uno ganas de seguir en la batalla. Frase genial esa última. No, pero esa la matamos. Aquí tuvimos en Colombia un personaje, pues todavía lo tenemos, está en la FM, o una cosa de esas, en una vaina de esas de radio. El tipo muy, muy interesante, o sea, el cachaco que creo que fue un ministro que no fue ministro de cultura, sino más bien un liquidador de la cultura. Y hubiera salido más rentable adquirir una grabadora sin fin y abrir la oficina del ministro y poner la grabadora que todo el tiempo dijera no hay plata.
no hay plata, no hay plata, no hay plata, y hubiera hecho su trabajo sin necesidad de pagarle tanto. El viejito hizo una vaina chistosísima. En un congreso, en un primer congreso colombiano de escritores, hace unos años, entre tantos primeros congresos y tantas primeras cosas, tantos números 0, números 1 de revistas, tantas intenciones, el que abría el congreso era el ministro de Cultura. El señor que cuando habla, no habla sino de whiskies y de cosas de eso. Julián Alberto Gómez. No, ¿Cuál? sí, es de apellido Casas, si no estoy mal, sí. Debe tener varias. El Aquí lo traes a tipo, colación, ¿por qué? ¿ah? ¿Por qué lo traes acá? Sí, al presente? porque el tipo, es que en ese congreso hubo dos cosas muy chistosas. Una, que Montecristo, es decir, un tipo de apellido Zuluaga, que era Montecristo, que era el showman de los colombianos, era un cómico, renació con un tipo que se llama, si no estoy mal, Fernando Vallejo, una vaina de esas, o sea, algo parecido. Un viejito cascarrabias que hizo una ponencia echando chistes como cualquier Montecristo. Eso es y el otro punto era el ministro que llegó al sumum de las definiciones sobre la desaparición del libro. Dijo, el libro no va a desaparecer porque los manuales de las computadoras y los manuales de los programas de computación vienen en libro. Entonces eso demuestra que no va a desaparecer el libro. La gran conclusión de un ministro de Cultura. Es que nosotros de ministros de Cultura sí hemos tenido bellezas. Casitas es uno, puedes decir, Casitas es la marca mayor. Pero la casica que dijo que no, que Bach, ¿para qué? Si aquí tenemos a Leandro Díaz, o sea, cierto, es decir, o sea, ¿para qué música clásica si aquí tenemos vallenato? La hermana de un pintor, también fue la hermana de un pintor muy bueno él, Darío Morales, la hermana ya ni me acuerdo cómo llamaba, pero fue ex candidata a la reinado de belleza, la misma vaina, no sabían. Aquí había, para ir aquí a lo local, una vez yo fui con un libro a una secretaría de desarrollo que era la que se encargaba de cultura, y de entrada le voy mostrando un trabajo y me dice la señora, ¿eso qué es? Yo le digo, un libro, mi señora. O sea, sí, yo cogí el libro y me fui porque ¿qué va uno a seguir hablando con semejante personaje? ¿No? ¿Eso qué es? Y puso una cara de aterre, la cosa más impresionante, o sea, ¿cierto? Entonces, creo que le hice un atentado a quemarropa mostrándole un libro. Entonces, yo pienso, el libro goza de buena salud. La prueba es que muchas editoriales han logrado, o sea, pues con el auge de eso de los libros virtuales y todo esto, han creado incluso tecnología que se parece mucho al libro. El Kindle, por ejemplo, es una vaina que uno ya es mucho más amable que la computadora. Y hay mucha gente que imprime su versión del libro digital. Y hay mucha gente, ya hay hasta máquinas de eso, en que usted va y dice, no, yo quiero el libro, pero lo quiero impreso. Aquí hay una empresa que ha logrado hacer eso también. El libro no va a desaparecer, el libro y los lectores tampoco, seremos pocos. Ver 451 grados Fahrenheit de Truffaut, basado en la obra de Ray Bradbury, pienso que no hay que ser tan fatalistas. Apareció la fotografía y no desapareció la pintura. Es que ni los performers han podido acabar con la pintura, que eso es una vaina, digamos. El cine no acabó con el teatro.
y así sucesivamente. Yo pienso que no, que el libro no, o sea, que lo que hay es una crisis de lectura, que es distinto. Ahí sí hay una crisis de lectura, pero eso sí, la crisis de lectura tiene padres propios, se llama profesores de toda índole, desde la primaria hasta la universidad y pasando por posgrados y más. O sea, la falta de lectura de los colombianos se la debemos a los profesores nacionales. Y ahí sí, es decir, digo que hay unos cuantos que se salvan, pero es que son tan poquitos. El libro, las librerías, es decir, las librerías desaparecen. Digamos que el promedio de las librerías que aparecen es 2 años. Más o menos estamos dentro del umbral. Hay otras librerías que aparecen con otras connotaciones, o sea, cierto, es decir, que son las librerías de las librerías de los museos, todo eso sobreviven un poco más, pues son subvencionadas. Pero las librerías y sobre todo las librerías de viejo, las librerías que consiguen ediciones que no se consiguen en todas partes, que todo el cuento, van a pervivir más. Claro, va a haber un cierre masivo de librerías, sí, cierto, pero no van a desaparecer. Yo creo que incluso va a pasar lo mismo que ha pasado con el acetato, por ejemplo, sí, o sea, y la gente añora hacer cine en 8 milímetros y, bueno, otros lo hacen en 9 milímetros, son más efectivos. Es un solo flash y ya quedas listo para la foto. Hay mucha gente que quiere, es decir, o sea, yo he conocido gente que dice, ah, este oficio es muy rico. Tal vez haya que replantear estrategias sin volverse mercachifles. Y eso, digamos, por lo menos esto, hacer una librería campestre. Es una librería en tu casa donde no vas a tener más gastos que los mismos de tu casa, donde va a llegar el que quiere llegar. La tragedia del libro son los profesores. La tragedia del libro son los secretarios de cultura, los ministros de cultura y los de educación, por supuesto, eso sí no se salvan, ninguno, puedes decir, sí, o sea, la politización de la cultura y la politización de la educación y el creer que vamos a ocupar los primeros puestos PISA y bueno, todas esas, lo que llaman disque competitividad cuando se llama es competencia. La educación por logros, eso también es un enemigo de la literatura, de la lectura. Otro enemigo de la... Ya ni siquiera los precios, porque los precios son, así como son de altos, también hay maneras, es decir, no, pues dejemos de leer a esos que están de precios altos y consigámonos al Sopo, es decir, hace poco se me acercó alguien, me decía es que los clásicos son muy aburridos, yo le decía no, pero más divertido que Ovidio en su arte de amar, eso de ponerle uno la rodilla en la espalda con quien está buscando en qué jugar, eso se hacía en el Coliseo Romano, por favor, entonces, sí, o sea, no, yo pienso que hay una crisis como en todo. La gente habla de la internet con muy mala leche, pero no, yo creo que de todas maneras tienen que leerlo, o sea, no es tan grave.